Dos hombres presentan una ofrenda al Señor. Uno trajo frutos de la tierra, el otro los primogénitos de su rebaño. Dios acepta una ofrenda y rechaza la otra. ¿Por qué? Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. La palabra nos dice claramente que Abel ofreció los primogénitos de su rebaño, pero no dice si Caín trajo las primicias de su cosecha. Simplemente menciona que, tiempo después, Caín presentó una ofrenda. Caín cosechó sus granos y después de un tiempo juntó suficiente para traer una ofrenda. Fue bajo sus propios términos. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque fue de las primicias. La ofrenda de Caín fue rechazada porque no era compuesta de lo mejor. Dar las primicias a Dios es algo que requiere fe. Cuando nace el primogénito de un rebaño, no se sabe cuántos corderos más han de nacer. Pero Abel ofrendó el primero con fe. Al contrario, Caín aseguró el hecho de que él mismo tendría suficiente antes de darle algo a Dios. Muchos de nosotros le tratamos a Dios al igual que Caín, asegurándonos que tenemos suficiente dinero antes de ver si hay algo de sobras para Dios. Aun si le damos lo que sobra, Dios no puede aceptar esa ofrenda, porque no es de las primicias. Otras historias enfatizan esta verdad. En la narrativa de Jericó, el Señor dio instrucciones estrictas de que ningún israelita debía de quedarse con el botín de Jericó. Todo le pertenecía a Dios, porque era la primera ciudad conquistada en la tierra prometida. Fue la primicia. Dios detuvo su bendición de Israel cuando un hombre guardó para sí mismo parte del botín. La primera parte le pertenece a Dios. Se arriesgó mucho más que dinero cuando Abraham ofreció a su primogénito Isaac. Cuando Dios le pidió a Abraham por su hijo, no se esperó hasta tener 10 hijos antes de entregarlo. Dio el primero cuando solo tenía uno que dar. Abraham solo tenía la promesa de tener más hijos. Requería fe para ofrecer a Isaac. Fe que Dios respetó y bendijo. Y Dios hizo lo mismo por nosotros. Dios dio lo primero cuando dio a su Hijo, el unigénito, dado a nosotros cuando éramos pecadores. Dios nos dio a Jesús con la fe de que un día entregaríamos nuestras vidas a Él. El regalo de su Hijo vino antes de la bendición de nuestro arrepentimiento y salvación. Nosotros damos nuestras primicias en la misma manera. Antes de ver la bendición de Dios, lo damos con fe. Dar las primicias de tus ingresos es una forma de decirle a Dios: yo te reconozco primero, te pongo en primer lugar en mi vida, confiando que tú te encargarás de lo demás. Encontré una oración en la Biblia, en el Salmo 118, 26. Y me encanta cómo el salmista le pide al Señor, y yo he hecho esta oración también. Mi oración: te ruego, oh Señor, que nos hagas prosperar ahora. Así le dice el salmista: te ruego, oh Señor, que nos hagas prosperar ahora. ¿Cuántos se unirían conmigo en esa oración? Amén. Que nos hagas prosperar en este tiempo, está diciendo el salmista. Que nos hagas prosperar en este momento. ¿Cuántos necesitan prosperar? El apóstol Juan da una bendición en una de sus cartas en la Biblia y dice: deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas mucha salud, así como prospera tu alma. Y esa bendición se la ha enviado a muchas personas acá en el país y las personas fuera del país que nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube. Las personas y pacientes que tenemos fuera del país, les he dado esta bendición, este deseo, esta bendición del apóstol Juan: deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y a ustedes también. Yo oro al Señor y deseo que sean prosperados en sus matrimonios, en su familia, con sus hijos, en su finanza, en su emprendimiento, en su ministerio. Que sean prosperados en todas las cosas. Y creo que una oración muy propicia para este tiempo de pandemia, o muy ajustada, o
muy importante es y que tenga salud. Amén. Y que tenga salud. Pero el apóstol Juan da una referencia, así como prospera tu alma. Entonces encontré este texto, esta oración: Señor, oh Señor, haznos prosperar ahora. Haznos prosperar ahora. Sé que mucho y la economía mundial se ha retraído, se ha complicado, el Producto Interno Bruto en muchos países va mermado. En Venezuela tenemos años con una crisis económica, no vamos a discutir de quién es la culpa, tenemos años de una crisis económica. Sin embargo, John Maxwell dice que todo callo se sostiene por el liderazgo. Tenemos una gran crisis y tenemos años tal vez trabajando y soportando todas estas cosas. Pero yo creo que así como Dios nos ha sostenido, Dios quiere prosperarnos. Y tiene que ser una cuestión de fe, porque muchas cosas se avisan tal vez para este 2021 y ya se hace una inferencia estadística y cálculos con respecto a cómo puede desarrollarse o cómo va a ser la economía en este tiempo. Y usted tal vez ha sacado sus cuentas porque las cosas están muy caras y se ponen cada vez más costosas o cada día. Pero yo creo, y es una cuestión de fe, que Dios, aún en medio de la crisis económica que estamos viviendo a nivel mundial, Dios puede prosperarnos ahora. Amén. Y va a ser mi oración por mí y por ti. Bueno, no sé si quiere que yo siga orando por usted para que Dios lo prospere. Pero yo voy a orar por mí y por mi familia para que Dios nos prospere, y voy a orar por usted. Pero si usted me manda un mensaje y me dice: pastor, no ore por mí, no me hace falta, ya prosperé, está bien, entonces oro por otra persona. Dedico un poquito más de tiempo a otros. Mire, yo sé que todos queremos seguir prosperando, porque no se trata solo de dinero, no se trata solo de bienes y recursos económicos. Se trata de prosperar en todas las áreas de nuestra vida, porque así el Señor lo quiere para sus hijos. Amén. Y en primicias quiero hablar acerca de dinero, quiero hablar acerca de finanzas. Y yo sé que es incómodo hablar en las iglesias acerca de dinero. Usted dice: pastor, traje a mi familia en primicias para que usted hablara de uno de esos mensajes donde mete algo de psicología y le da palo a los caballeros, a los esposos, y regaña a las esposas y le habla a los adolescentes que se porten mejor con sus padres. Pero voy a hablar de dinero. Voy a hablar de finanzas y sé que es incómodo. Yo sé que en primicia muchos han traído sus ofrendas de alimentos, de su emprendimiento, de alimentos, en dinero. ¿Y qué tal si hablamos y enseñamos un poco acerca de finanzas? Porque si usted quiere prosperar y le está pidiendo a Dios que lo prospere en este año, entonces usted necesita conocer algunos principios bajo los cuales Dios prospera. Algunos principios que tienen que ver con el dinero y las finanzas o los recursos. Y algunos principios a través de los cuales en su cumplimiento Dios nos va a prosperar en este 2021. Y si usted trajo papel y lápiz o su celular o la tecnología que usted pueda traer, aportar, o un instrumento, pueda estudiar conmigo este mensaje, esta enseñanza acerca de las finanzas. Primero, 3 razones por las cuales Dios habla de dinero. Llama mucho la atención de que, según algunos que han contado esto, Dios habla mucho más de recursos, de finanzas en la Biblia que de amor y de fe. Y es algo que parece contradictorio. ¿Cómo va a ser que Dios utilice más versículos para hablar de finanzas y de recursos en la Biblia, en su palabra, que de amor y de fe, cuando el amor y la fe debería hablarse? Y la Biblia lo comprende todo. Pero cuando se cree que se habla de unos 500 versículos de amor, de fe, se hablan más de 2.300 versículos sobre finanzas. Entonces eso es una diferencia. ¿Y por qué Dios habla de finanzas? ¿Y por qué Dios le habla a sus hijos de finanzas? ¿Y por qué el pastor o por qué Dios inspira al pastor en primicias para hablarnos? Porque si Dios quiere prosperarte en este 2021, tú necesitas conocer los principios bajo los cuales Dios prospera. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Amén. Entonces hay unas razones. Primero, porque la forma en que manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. Quiere decir que la manera en que tú utilizas tu dinero, tus recursos, tus bienes, solamente estás proyectando, estás expresando externamente cómo está tu condición espiritual, cómo está tu condición interna. Porque en la medida de que tu vida espiritual crece, mejora,
y prospera tu alma, como dice el apóstol Juan, entonces vas a prosperar en todas las cosas, incluyendo tus finanzas, incluyendo los recursos que Dios te ha dado. Entonces, esa forma en que tú estás manejando el dinero, la forma en que manejaste el dinero en el 2020 reflejó tu condición espiritual interna. Y la forma en que vayas a manejar el dinero en el 2021 no va a ser más que una expresión externa de la condición interna espiritual y de tu relación que tienes con el Señor. Por esa razón se habla de dinero. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 10, el Señor Jesús dice: el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo mucho o en lo más es injusto. Entonces, la manera en que estás manejando tu dinero y la fidelidad, bien sea en lo poco que tienes o en lo mucho que tienes, en lo poco que tienes eres infiel, también en lo mucho lo vas a hacer, porque va a reflejar la forma en que manejas lo mucho o lo poco que Dios te ha dado, va a reflejar la forma o lo que está en tu corazón. Número 2, ¿por qué esta razón de hablar de finanzas en primicias, de dinero en la iglesia? Porque la manera en que administramos el dinero afecta nuestra relación con Cristo, afecta nuestra comunión, nuestra intimidad con Dios. En la forma en que tú manejas, administras lo que tienes, eso va a repercutir de alguna forma en cómo tú te estás y te relacionas con Dios. El Señor Jesús, en el mismo Evangelio de Lucas, pero en el versículo 11 del capítulo 16, dice: pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién te va a confiar lo que es verdadero? Y otra de las razones por las cuales hablamos sobre dinero o finanza en la iglesia es porque el dinero está compitiendo con Cristo, con Dios, por el trono de tu corazón. Está compitiendo con el Señor para ver quién se sienta en el trono de tu vida y de tu corazón. ¿El dinero o se sienta Dios en el trono? ¿Quién te va a controlar y quién te va a gobernar? ¿Te controla o te gobierna Dios o te controla y te gobierna tus posesiones o el dinero que Dios te permite administrar? Y en ese mismo capítulo, pero en el versículo siguiente dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o va a estimar mucho a uno y va a menospreciar a otros. Dice la Biblia: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Quiere decir que ambos no pueden estar en el primer lugar de tu vida. Ambos no pueden ser la prioridad en tu vida. Ambos no pueden sentarse en el trono de tu corazón. O te gobierna Dios o te gobierna el dinero, las finanzas. Y yo sé que muchas personas sí lo hemos visto, y en algún momento tal vez hasta nosotros mismos nos hemos desviado un poco y alejado un poco de los principios y de los mandamientos de Dios para poder alcanzar un poco más de dinero, tal vez en una forma en que a Dios no le agrada. Y justificamos diciendo: no, es que todo el mundo lo hace, es que bueno, es que la gente, bueno, eso es común, es que es quien no hace así como hace en este país. Y resulta que hemos dejado a Dios a un lado para poder alcanzar un poco más de dinero, dejando nuestra fe en que Dios es nuestro proveedor y aprovechando la oportunidad de agarrar el dinero en ese tiempo. Tal vez muchos cristianos, sí, está bien, trabajaron estos 10 meses que no nos congregamos los domingos y también incluyeron el domingo para trabajar. Pero ya estamos aquí, iglesia. Este es un tiempo del Señor. Cada domingo en la mañana apartamos para adorar al Señor, a menos que usted tenga un compromiso en su trabajo y cumpla una guardia, le entendemos. Pero resulta que si usted se ha acostumbrado a no venir a la iglesia, como muchos han tenido por costumbre, pero lo ha hecho es para invertir ese tiempo, para ganar más dinero, entonces, y usted ha dejado de orar, y usted ha dejado de congregarse, ha dejado de servir a Dios, ha dejado muchas cosas que Dios había colocado en usted y en un llamado que Dios le había hecho, para usted ganar más dinero o conseguir más dinero, tal vez se encuentra en una lucha interna en su corazón entre el dinero y Cristo por el trono de su corazón. Mira, para hablar de dinero
Entonces, bajo estas 3 razones por las cuales hablamos de dinero y para hablar de prosperar, en este año 2021 necesitamos conocer principios que están en la Biblia y no solo conocerlos, porque tal vez muchos de nosotros ya los conocemos. Y yo en esta noche y el día de mañana, que traigo un tema muy interesante sobre un principio que tanto tus hijos como tú deberían recordar, aprender y aplicar para prosperar, como una clave sine qua non, tal vez como algunos dicen, para prosperar. Desde hoy necesitamos conocer estos principios que dice la Biblia, que dice Dios acerca del dinero, si sigues interesado en prosperar en este 2021. Creo que no va a bastar solamente con orar, oh Señor, te ruego que nos prosperes ahora. Esa oración es importante hacerla, pero así como es importante orar para que Dios supla tus necesidades o para que Dios te prospere, es importante aplicar los principios que están en su palabra para Él traer la prosperidad a nuestras vidas. Y vamos a comenzar a conocerlos o a recordar esos principios que ya conocíamos, pero que hemos dejado tal vez de aplicar. Yo creo que Dios es todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y Dios puede hacer cualquier cosa porque Él es todopoderoso. Pero a mí me llama poderosamente también la atención de que cuando Dios va a hacer algunas cosas en nuestras vidas, está esperando que nosotros demos el primer paso. Está esperando que nosotros hagamos algo primero. Nos dice, está bien, te voy a prosperar, pero a mí me toca una parte y te voy a dejar una parte chiquitica a ti. Pero muchos de nosotros no hemos prosperado, no porque Dios no quiera prosperarte. Él es fiel a su palabra y fiel a sus promesas. Y muchos de nosotros tal vez no hemos prosperado en alguna área de nuestra vida porque no hemos hecho lo que nos corresponde hacer a nosotros. Algunos quieren hacer lo que le corresponde a Dios, creyéndose dioses con un sentido de omnipotencia. Y creyendo ser dioses, quieren hacer lo que solo Dios puede hacer. Y por eso vivíamos frustrados cuando queremos hacer las cosas que solo Dios puede hacer. Pero hoy vamos a recordar y aprender que hay algunas cosas que sí podemos hacer nosotros para que Dios nos prospere. Pero veamos primero lo que Dios hace. ¿Cuál es la función de Dios en cuanto a las finanzas? ¿Cuál es la función de Dios en cuanto al dinero? Primero, Dios es dueño de todo. ¿Sabías eso? Dios es dueño de todo. Y cuando decimos todo es todo. Dios es dueño de todo. Mira el Salmo de David, Salmo 24. Dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Dónde vive usted? Usted le pertenece a Dios. No, yo todavía no he entregado, como dicen ustedes, mi corazón, todavía no me he entregado a Cristo, como dicen ustedes. Usted le pertenece a Dios. No, ya vamos a hablarlo, pastor, primero déme un chance. Usted le pertenece a Dios. Yo estoy muy joven, pastor, para... Usted le pertenece a Dios. Sus hijos le pertenecen a Dios. Su esposa le pertenece a Dios. Su esposo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Pastor, ¿y mi carro? Pastor, ¿y mi celular? Pastor, ¿y mi casita? Alguna no tengo, pastor, pero va a tener y le pertenece a Dios. Amén. Si está orando que le prospere el Señor y va a cumplir estos principios, esperamos entonces que todas esas cosas que Dios le va a dar, pero necesitamos saber y entender para prosperar que todo, absolutamente todo es del Señor. Esto es un principio. Dice la Biblia, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Yo anexé este versículo acá porque viene después de ese versículo 8. Y me gusta lo que dice aquí porque es una promesa para nosotros. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y le daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. Amén. Aplauda al Señor un momento. Yo creo en esas promesas del Señor, contra todo pronóstico. De lo que dicen que puede llegar a suceder, yo sigo creyendo es que el Señor puede prosperarnos.
Primero, entonces, Dios es dueño de todas las cosas. Y es que Dios tiene el control también. No solamente Dios es dueño, es que Él tiene el control. No creas que es un dueño que se hace indiferente y se olvida de sus posesiones. No. Y se olvida de su posesión tal vez más importante que somos nosotros. Dios no se ha olvidado de nosotros. No se olvida de sus hijos. Porque no solamente Dios es dueño de ti, de mí, Dios es dueño de todo, sino que también Dios tiene el control. Diga conmigo, Dios tiene el control. Dice el Salmo 135, 6. Todo lo que ha querido el Señor lo ha hecho. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios hace lo que Él quiere porque Él tiene el control. Y es el dueño de todas las cosas. Mira lo que dice Génesis 45. Génesis 45 nos habla de, usted conoce esa historia, no la voy a narrar toda hoy. Conoce la historia de José, que tenía 11 hermanos, y 10 de sus hermanos le tenían envidia porque José era hijo favorito de su padre Jacob, y es una dinámica que ocurre en todas las familias donde hay un hijo favorito. Le agarramos como idea a ese hermano porque eres el favorito de mi mamá, eres el favorito de mi papá, pero dije que no iba a hablar de nada de psicología hoy. No, que mordeme la lengua del psicólogo. Pero está allí esa situación y tiene envidia a sus hermanos y tratan de matarlo, porque si matamos al favorito, entonces ya no va a haber favorito. Bueno, eran 12 los favoritos, también su hermano Benjamín. Pero entonces ellos tratan de matarlo, al final uno de ellos se arrepiente de matarlo, lo lanzan a una cisterna, lo venden a los mercaderes que iban pasando, a unas caravanas. Después de ser el hijo de un patriarca, se convierte en un esclavo. Y usted sabe todo lo que le ocurre a José. Llega a la casa de Potifar, lo colocan allí en la servidumbre, o como esclavo, pero vieron que Dios bendecía todo lo que él hacía y Dios le prosperaba en todo lo que él hacía, porque este muchacho, siendo un muchacho, cumplía los principios, temía a Dios y se guardaba en santidad para Dios, lo que nos quiere decir que también un muchacho, no importa lo joven que sea, puede guardarse para Dios. No sé si los padres me dan permiso para hablar a sus muchachos. Porque es que hay padres que son tan sobreprotectores que no traen a sus hijos a la iglesia para que el pastor no les hable fuerte. ¿Estás seguro? Sí. Muchachos, lo que es igual no es trampa. ¿Y ustedes me dan permiso para hablarle a sus papás? Mire qué muchachos más obedientes, más humildes. Si usted desea así, pastor, qué bueno. Esto me da a entender que incluso para prosperar, los jóvenes de la iglesia, los muchachos, los que han creído y les han dicho una y otra vez que en este país ustedes no van a poder lograr nada, que este país se lo llevó quien lo trajo, que no sé de dónde sacaron esa expresión. A esos jóvenes que están estudiando pero ya no quieren estudiar, incluso ni su papá ya les quiere ni pagar los estudios, y ¿qué vas a hacer si aquí igualito vas a hacer otra cosa? No vas a poder ejercer tu profesión, tienes que irte, tienes que salir rápido. Algunos estaban esperando terminar una universidad para irse del país, otros ahora ya casi que ni esperan el bachillerato. Y ahora online quieren sacarlo desde fuera. Porque creen que no hay esperanza. Y tal vez sí, el país puede estar derrumbándose y cayéndose a pedazos. Y tenemos muchas crisis en diferentes áreas de nuestro país, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo espiritual. Pero Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y yo creo que Dios puede prosperar a la juventud aquí en Venezuela. Amén. Pero ¿cómo, pastor, con todo lo que está sucediendo? ¿Cómo? Aplicando los principios que están en la palabra del Señor y orando. Señor Jehová, prospéranos ahora. Amén. Entonces este joven comenzó a prosperar en las condiciones más difíciles, siendo un esclavo. Comenzó a prosperar y lo colocan al frente de la casa de Potifar y luego la esposa de Potifar se enamora de él y bueno, usted sabe, ella inventa una historia allí que él quería abusar de ella y entonces lo colocan y lo llevan detenido, lo meten preso en una celda como esclavo. Ahora es esclavo y como delincuente, como
acosador, violador, está allí en esa celda, pero Dios seguía con él. Y Dios seguía prosperando lo que este muchacho hacía. Y Dios seguía dándole una gracia a este muchacho. Y así como Potifar se dio cuenta que todo lo que se ponía en las manos de José prosperaba, también el carcelero se dio cuenta que José tenía algo diferente. Y eso diferente que tiene José y puede tener cualquier joven cristiano es la bendición de Dios sobre él. Y si una persona que no tiene a Dios en su corazón, como Potifar, que adoraba a un faraón y adoraba a otros dioses, y un carcelero que también era egipcio y adoraba a otros dioses y no tenía a Dios en su corazón, pudo ver la mano de Dios en el joven que estaba allí siendo un esclavo. Quiere decir que cualquiera también en este país que Dios ha colocado en una posición de autoridad puede ver la mano de Dios sobre nuestros hijos y sobre ti y ver que Dios te va a prosperar a ti. Y si Dios lo ha usado a él para ponerlo en un lugar y bendecirte, Dios va a colocar esas personas para bendecirte y prosperarte en este 2021. Amén. Pero es una cuestión de fe, pero está en la Biblia. Está en la Biblia. Y entonces después que pasa todo aquello, y usted sabe lo que sueña Faraón, las 7 vacas gordas y las 7 flacas, y las flacas se comen a las gordas y todas estas cosas, y llevan a José allá después de interpretar el sueño del panadero, del copero, del rey, y llegan los hermanos y no reconocen a José, y los hermanos de José, los que le vendieron y querían matarlo, llegan allá. Y después cuando José se revela y les dice: soy José, el hermano de ustedes, el que ustedes querían matar, ellos tuvieron miedo y dijo: ahora sí es verdad que estábamos pasando tal vez hambre o necesidad, tenemos que venir desde nuestro territorio o de nuestra tierra hasta Egipto a buscar granos y comida, y ahora nos encontramos aquí con el mal que habíamos hecho hace muchos años atrás. Ahora sí es verdad que nos llevó quien nos trajo. La cosa no podía ser peor, pero mira lo que Dios dice. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene el control. Le dice José: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Fue Dios. Pues ya había 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto como padre de Faraón y por señor de toda la casa de Faraón y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Vosotros pensasteis mal contra mí, le dijo José, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mira cómo a pesar de nuestros errores, ¿cuántos han cometido errores en la vida? No necesita hacer la ola, pero está bien, se ve bien aquí también. Todos hemos cometido errores en la vida y vienen las consecuencias de nuestros errores. Pero como nosotros le pertenecemos a Dios y nuestros hijos le pertenecen a Dios, ¿amén? Como todo le pertenece a Dios y Él tiene el control aún de los errores y de las consecuencias que vivimos con nuestros errores, Dios tiene el control y puede bendecirnos. Amén. No importa cuánto hayas tú torcido tu propósito, desviado tu camino, no te quedes torcido ni quede tu camino desviado. Es tiempo de volver a la senda antigua. Es tiempo de volver al camino, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de recapacitar, es tiempo de cambiar, es tiempo de buscar a Dios y permitir que aún en medio de los errores que hemos cometido, Dios pueda prosperarnos en este 2021. Yo creo que Dios quiere hacerlo. Amén. Y también en los roles de Dios, así como todo es de Dios y Él tiene el control, también en los roles de Dios está, Dios provee para nuestras necesidades. Amén. Dios provee para nuestras necesidades. Recuerda que estamos hablando de lo que Dios hace y de lo que nos toca hacer a nosotros. Entonces, la función de Dios en cuanto a los recursos, a la financia, todo, es que Él es dueño de todo. Es que Él tiene el control de todo y que Él
va a suplir o proveer para nuestras necesidades. Eso Dios lo hace. Mira lo que dice Génesis 22:14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Porque por tanto se dice hoy, en el nombre de Jehová será provisto. ¿Tú recuerdas esa canción y esa palabra en hebreo o arameo antiguo que es Jehová Jireh, el Dios que provee? De este versículo viene esa palabra. Él le colocó aquel lugar donde Dios proveyó de un cordero, dijo el Señor Jireh. Dios provee, porque es una de sus funciones para con sus hijos, para con principios y para con los recursos, es que Dios es el que provee. Mira lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Es una promesa. Esto me dice a mí que Dios es predecible y que Dios es impredecible. ¿Cómo es esto? En cuanto a finanzas y en cuanto a recursos y en cuanto a provisión, Dios es predecible o predecible y Dios es impredecible. ¿Predecible en qué? En que siempre va a proveer. ¿Predecible en qué? En que puedes esperar porque Él va a suplir tu necesidad. Amén. ¿Predecible en qué? En este 2021 Dios va a estar atento a tus necesidades y va a suplir tus necesidades. Amén. En eso Dios es predecible. O sea, no necesitas ver, ¿será que Dios lo hace? ¿Será que no? Dios lo va a hacer. Dios lo ha hecho. Que decía un amigo mío, ¿sí o no? Dios lo ha hecho. Si usted está aquí es porque Dios ha suplido sus necesidades. Pero Dios es impredecible ¿en qué? Escuche bien. En la forma en que va a proveer. Eso sí no lo sabemos. Eso sí no lo... Y yo soy uno de los que dice, mira, no le des ideas a Dios. Ay Dios, si tú me proveyeras y tocaras a fulano de tal para que me trajera, para que me salga. No le des ideas a Dios. Ay Señor, yo oro para que tú me proveas, tú me vas a proveer. Pero lo puedes hacer a través de, mira, esta es mi cuenta bancaria y que aparece. Dios lo va a hacer. Ay Señor, tú lo vas a proveer, yo voy a hablar con mi mamá, tú toca el corazón de mi papá que tiene dinero, tú toca el corazón de mi tío que tiene plata, tú toca el corazón de... Y él, no le des ideas a Dios. Lo predecible de Dios es que Él lo va a hacer. Lo impredecible es que no sabemos cómo. No sabemos cómo. Pastor, ¿y en qué se basa usted para esto? En la Biblia. La gente necesitaba comer en el desierto. ¿Y qué hizo Dios? Dios le dijo, vayan, yo les voy a proveer. ¿Pero qué hizo Dios? Hizo llover maná del cielo. Qué cosa tan ingeniosa de Dios. Y esas cosas ingeniosas y esas ideas maravillosas, Dios puede dártelas a ti también para este 2021. Porque si algo necesitamos es estrategias. Amén. Dios impredecible alimentó a 2 millones de personas aproximadamente por 40 años haciendo descender pan o una harina del cielo para hacer el pan que llamaron maná. ¿Y qué significa maná? ¿Qué? Eso es maná. ¿Qué? Cuando la gente vio que haz arepa con esto, ¿qué? Recojan todas las mañanas y hagan pan con esto, ¿qué? Eso es maná. ¿Qué? ¿Qué cosa es esto? Algo así. Eso es lo que significa la palabra maná. Pero también en un momento habían 5,000 hombres, sin contar ni mujeres ni niños. Jesús estaba predicando, tenían todo el día con Jesús. Y Jesús le dijo a los discípulos, denle ustedes de comer. ¿Qué? Ni todo el sueldo de un año alcanzaría para comprarle tanto pan a toda esta gente. Y esta gente se ve que come. Ni que vayamos a la ciudad y compremos todo el pan de una ciudad, vamos a poder alimentar a tanta gente. Y lo único que tienen, bueno, tenemos aquí, ¿verdad? 5 panes y 2 peces que trae un niño. Jesús es predecible en proveer y suplir tus necesidades, pero impredecible en la forma que lo va a hacer. Y alimentó a 5,000 con este poquito de comida y sobraron 12 cestas, que una cosa. Mira, él mismo le dijo al profeta, el profeta Elías, cuando no había llovido, estaba por allá escondido cerca de un riachuelo, y él le dice, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Dice la Biblia en Reyes 17, 4 y 6.
cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Mira ese menú. Dios alimentaba a Elías. Elías era su siervo. Él sabía que él iba a suplir sus necesidades, pero no sabía cómo. En eso Dios era impredecible y Dios le mandaba cuervos en la mañana con pan y carne. En la tarde con pan y carne. Eso era un pepito, hermano. Pastor, no diga eso, que ya es hora de... Bueno, vamos a dejar eso, pasemos el punto. Ahora, la función de Dios es, Él es dueño de todo. Él tiene el control y Él va a suplir y proveer para nuestras necesidades. Él es predecible en eso, pero impredecible en la forma. Y yo sé que tú estás recordando otras cosas y otras formas. Usted no vio la viuda que estaba en Sarepta de Sidón y entonces no había, en el mismo tiempo de día, no había llovido, había escasez. Y a ella le quedaba era un poquitico de harina, un poquito de aceite, iba a hacer una torta para darle al hijo de comer ella lo poquito que podía comer y echarse a morir porque ya no había comida. Y llegó el profeta allá y Dios envió el profeta, al hombre de Dios, ¿para qué? De alguna manera Dios bendecir a esta mujer y a toda su casa. Y resulta que este profeta no llegó con un camión de comida, no llegó con una paca, no llegó con una bolsa ni con una caja llena de harina. El hombre llegó ¿con qué? ¿Quién me lo dice? Con hambre. Yo sabía que John ni me iba a contestar esa pregunta. El profeta llegó fue con hambre, en una casa donde no hay casi que comer y la gente se iba a echar a morir. Y el profeta, que impredecible, la forma, en vez de decir, bueno, ¿cómo? Yo voy a orar para que se multiplique y hagamos a ver cuánto se multiplique. Esperemos que Dios haga un milagro, porque aquí no vamos a morir los tres. Le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Haz primero una torta para mí. Y voy a comer yo primero, dijo el profeta. Esta mujer, como ya había perdido las esperanzas y se iba a echar medio, bueno, ¿y qué más? Vamos a darle la arepa para que se la coma él y se muera después de nosotros. Y no escaseó la harina ni el aceite durante todo ese tiempo en la casa de la viuda. ¿Te das cuenta? Dios va a suplir tus necesidades, no tengas miedo. La cuestión es que no sabemos a ciencia cierta cómo. Y la mujer que su esposo había muerto y era esposa del profeta y sus hijos se los iban a llevar como esclavos y le pregunta a Eliseo, ¿qué tiene? Y le dijo, un poquito de aceite. ¿Y qué va a alcanzar y qué va a hacer? ¿Cómo paga una deuda tan grande con un poquito de aceite? Y usted sabe lo que Dios le dijo, busca vasijas no pocas entre los vecinos y comienza a vaciar el aceite allí. Después llenó todas las vasijas y se acabó la vasija. El aceite dejó de fluir de la pequeña vasija de ella. Y después le dijo, vende, monta un negocio, vende este aceite. Emprende, mujer, no te quedes paralizada porque te quedaste sin esposo. No te quedes paralizada porque te quedaste sin recursos. Emprende, que yo estoy contigo como poderoso gigante y voy a suplir tu necesidad. Lo que no te he dicho es cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Alguien tiene que estarle hablando a Dios en esta noche, porque Dios va a prosperarnos en este 2021. Amén. Ay, se me acabó el tiempo. Es temprano, porque tengo que decirle ahora qué es lo que usted va a hacer. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos quieren saber qué tienen que hacer? Ya sabemos lo que Dios va a hacer, pero ¿qué nos corresponde hacer a nosotros? A ti, a mí. Primero, la función de nosotros, del ser humano frente al dinero es esta. Somos mayordomos de las posesiones de Dios. Usted es un mayordomo. La palabra mayordomía quiere decir que es un administrador. Si todo es de Dios, incluso su carro, su negocio, sus hijos, su familia, su tiempo. Si todo es de Dios, entonces todo lo que Dios pone bajo su cuidado o su mano, es que eso me lo gané yo con el sudor de mi frente. Sí, pero eso es de Dios también. Eso sigue siendo de Dios. Entonces, ¿cuál es tu función para prosperar? Que seas un buen administrador de las cosas de Dios que ha puesto bajo tu cargo. Eso es un buen principio. Si no eres un buen administrador de las posesiones de Dios, entendiendo que son de Dios, porque de repente el problema es que como tú crees que son tuyas, tú haces y deshaces con las cosas que Dios te da. Las malgastas, las desbaratas, las desboronas,
No inviertes. Porque es mío, eso me lo gané yo. Yo hago con mi plata lo que yo quiero y yo hago con mi cosa. Bastante que me sudé, bastante que me quemé estas pestañas para tener lo que tengo y estudiar para tener lo que tengo. Pero cuando entiendes que es de Dios, eso, entonces tú dices, allá va, tengo que responder por esto en algún momento. Tengo que rendir cuentas al dueño de esto en algún momento. El Salmo 8 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que mamas fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar el enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Y qué es el hijo de un hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, le has coronado de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Ese es el Salmo. Y ese Salmo allí dice que somos nosotros para que tú pongas todo eso en nuestras manos y bajo nuestros pies. Bajo nuestro gobierno, bajo nuestro dominio. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos? Sus hijos. Y somos sus mayordomos. Somos sus administradores. Recuerde que la función suya es ser un administrador de lo que Dios le ha colocado en su mano. ¿Y qué otra? La Biblia dice que tienes que ser fiel. No solamente ser un administrador, sí, un buen administrador, sino que tienes que ser fiel. Dice el apóstol Pablo en Corintios capítulo 4, versículo 2, ahora bien, se requiere de los administradores, de todo lo que estamos aquí, que cada uno sea hallado fiel. Mire, debemos ser fiel con lo que tenemos. No, pastor, yo soy fiel, yo doy mi 10%, lo doy así, yo completo, siempre, puntualmente. No sé qué porcentaje de las finanzas que administras tú le das al Señor y das a la iglesia y ayudas al necesitado. No sé qué porcentaje es, pero yo te puedo decir una cosa. No solamente es ser fiel con ese porcentaje que damos, también si es 10, no es solamente ser fiel con el 10% con tus diezmos, también tienes que ser fiel a Dios con el 90% que te queda a ti. Porque no creas que, no, yo fui fiel y aparté el 10. No, tienes que ser mayordomo fiel con el 90% que ahora tienes que administrar. Claro. Recuerda que todo lo que tenemos es del Señor y debemos administrarlo de una manera que le complazcamos a Él, que lo agrademos a Él. Y la pregunta sería para ti y para mí, ¿estoy agradando a Dios con el 90% que estoy administrando? ¿Cómo lo estoy usando? ¿Cómo lo estoy gastando? Mis decisiones con respecto a ese 90% que creo que es mío, pero hoy estoy entendiendo que también es de Dios. Esas decisiones que estoy tomando con el dinero y los recursos que tengo, ¿agradan a Dios? ¿Agradan al Padre? ¿Le preguntaste a Él si podías invertir eso en lo que tú quisieras? Eso es una pregunta para hacértela, para reflexionar. Debemos ser fieles en las pequeñas cosas. Es otra de las cosas que tenemos que hacer. Debemos ser fieles en las pequeñas cosas. El Señor dijo en Lucas 10, el que es fiel en lo poco, en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Pero si tú eres fiel y en lo poco, vas a ser fiel en lo mucho también. Porque Dios te va a prosperar. Por tu fidelidad, por tu mayordomía. Mira, en la fidelidad Dios nos bendice. Porque Dios nos bendice. Cuando tú eres fiel, Dios te bendice, podemos decirlo de 3 maneras. ¿Cómo? Pues Dios te bendice porque te acercas más a Él, se acerca más a ti cuando tú eres fiel. El Señor dijo en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré a Él, y me manifestaré a Él. Cuando tú eres obediente a sus mandamientos, tiene que ver con todos, incluyendo los mandamientos con respecto a las finanzas,
entonces te acercas más a Dios. Es una forma de bendecir. Al aplicar con fidelidad los principios de Dios sobre las finanzas, nuestro amor por Cristo crece. Cuando tú vives bajo esos principios de la palabra, mira, hasta allí, en cuanto al dinero, que parece algo muy material, poco espiritual, hasta allí Dios también te bendice. Otra forma de bendecirte es que tú vas a desarrollar el carácter de Dios, a imagen de Dios, porque la manera que tú manejas el dinero es un indicador de cómo estás dentro de ti, cómo piensas, cómo está tu corazón y cómo está tu relación con Dios. Pero cuando tú manejas y administras bien el dinero con fidelidad, desarrollas el carácter de Dios, comienzas a cambiar internamente también, aunque usted no lo crea. Pero muchos para cambiar internamente están esperando es un milagro, una varita mágica. Están esperando solo creemos y nos manejamos religiosamente en el misticismo, que pongan la mano y bueno, ya nosotros cambiamos en el corazón. No, para cambiar en el corazón es necesario obedecer los mandamientos del Señor, la palabra, y aún en las finanzas ser fiel a Dios, y eso va a ir cambiando tu corazón. Amén. Y esta me encanta. Dios nos bendice de esta manera. Comenzamos a tener estabilidad financiera. ¿Cuántos quieren tener estabilidad financiera? Amén. Cuando tú obedeces los mandamientos del Señor, comienzas a tener estabilidad financiera. Porque a medida que aplicas los principios de administración en nuestra finanza, comenzamos a gastar sabiamente lo que el Señor nos ha dado, ese 90%, comenzamos a ahorrar para el futuro y muchas veces hasta damos un poco más de lo que dábamos a la obra del Señor. Pues comenzamos a tener estabilidad financiera al cumplir con los principios. ¿Usted quiere tener estabilidad financiera? Conoce la oración del Salmo 118. Señor, prospéranos ahora. Pero para tener estabilidad financiera, tienes que vivir con principios financieros. Tienes que colocar y fundamentar, echar bases en cuanto a los principios que la Biblia, la palabra del Señor nos dice. Ahora, nosotros debemos tener mucho cuidado con esto, iglesia, de no ser extremistas sobre los temas de finanzas, en cuanto especialmente a los temas de pobreza y a los temas de riqueza. No podemos ser extremistas en esto. ¿En qué sentido? Creer que porque somos pobres somos más santos. Y creer que en la pobreza está la santidad de Dios. No. No creer que porque somos pobres somos humildes de corazón. No. Señor. Mire, hay personas con mucha pobreza, pero con una relación muy distante de Dios. Creer que por tener dinero y quien tiene dinero no puede acercarse a Dios y no puede vivir una vida acorde a los principios de Dios, también es un extremo. Porque hay gente que tiene dinero y mucho dinero y son muy piadosos y tienen una muy buena relación con el Señor y tratan de vivir bajo los principios del Señor. Así que no tengas miedo de prosperar. Tenga cuidado, sí, de que no vaya a prosperar y siente al dinero en el trono de su corazón, donde primero cuando usted no tenía nada, estaba Cristo. Y ahora que tiene algo, desplazó a Cristo. Y cree ahora que es más poderoso que Dios. No, hay unas funciones que Dios hace y tiene en cuanto al dinero y unas funciones que tenemos nosotros como hijos del Señor. Entonces, mira, en el Antiguo Testamento Dios nos hace llegar una recompensa en abundancia. Lo hace con su pueblo cuando el pueblo obedece. Usted ve Deuteronomio, capítulo 30, y dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Si usted quiere que Dios lo bendiga en este 2021, los lugares donde usted pisa, los lugares donde usted entra, las puertas que se abren para que usted pueda establecer allí su negocio, sus finanzas, trabajar, se abran las puertas de bendición para usted. Usted y yo necesitamos ser obedientes a Dios en todo y en los principios financieros que están en su palabra. Voy a terminar con esto.
Voy a terminar con esta frase. Mira, si usted quiere saber cuáles son de una manera así práctica, rápida, condensada, los principios, los lineamientos para prosperar, ellos se encuentran en el libro de Josué, en la Biblia, capítulo 1, versículo 8. Dice, Dios dijo a Josué, yo sé que muchos se lo saben de memoria, yo también, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, ¿me escuchó? Y todo te saldrá bien. Qué maravillosa esta frase. Yo sé que es un de más preguntar, pero que tengo que preguntar para que quede en la grabación. ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? Amén. ¿Y qué pasa porque no todo te está saliendo bien? ¿A quién le estás echando la culpa? Deje de echarle la culpa a los demás. Revísese bajo estos principios si usted está haciendo las cosas que a usted le corresponde hacer en cuanto a las finanzas y a la prosperidad. Dios está haciendo lo de Él. Él creó todo y es el dueño de todo. Amén. Él tiene el control de todo. Y Él provee para suplir tus necesidades. Y fiel es Dios que nos da más de lo que nosotros le pedimos. Amén. ¿Qué nos toca hacer a nosotros para comenzar este 2021 luego de nuestra fiesta de primicia? Nos toca ser mayordomos, administradores. ¿Administradores cómo? Fieles. Fieles ¿y qué? Y obedientes a su palabra, a los principios. Amén. No solo fiel con el 10%, fiel con el 90%, que también es de Dios. Pero, escucha bien, si quieres una respuesta condensada de la prosperidad, aquí está. Para que todo te salga bien, debes meditar en la palabra del Señor. Y para que todo te salga bien, debes hacer todo lo que la palabra de Dios ordena. Amén. Gracias por escuchar nuestros mensajes. Compártelos con tus familiares y amigos. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Haz clic en la campanita para que recibas las notificaciones de cada video. Dios te bendiga.